Buenas noches. Respecto a la pregunta de qué entiendo por educación a distancia, a través de las lecturas podemos entender que es un proceso de formación integral que trata de aprovechar la tecnología para utilizarla como medio de intercomunicación entre la institución y el estudiante. El estudiante, para la educación a distancia, o quien mejor se beneficia de la educación a distancia, es el estudiante adulto. A través de la historia de la educación se ha llegado a la conclusión, a la necesaria conclusión, de que la educación para el niño no es la misma que la educación para el adulto. El adulto ya es una persona hasta cierto punto, porque la madurez es un tema también un poco complejo, es una persona con el suficiente nivel de madurez como para saber exactamente qué es lo que necesita, cómo administrar su tiempo, y también una persona que tiene responsabilidades a su cargo, a diferencia del estudiante tradicional, el joven, el niño. Él no dispone del tiempo para ser un estudiante completo. Entonces, vemos que aún así la persona adulta necesita estudiar, necesita desarrollar sus habilidades, sus competencias, sus carreras, para poder seguir siendo relevante en una sociedad que es cambiante muy apresuradamente. Ahora, la educación a distancia terminó siendo un poco controversial al momento en el que se propuso, ya que no se podía concebir que habría una eficacia en un modelo que no iba a ser el tradicional. Es decir, tener al profesor presente delante del estudiante y éste aprendiendo del estudiante y del ámbito de sus compañeros en un salón. Pero por supuesto que la importancia de este modelo presencial y tradicional, como dice Zamarrona, radica principalmente en que el estudiante es un infante, es un niño. Sí requiere de esta interacción. Eso ayuda al proceso cognitivo de los niños, pero el adulto no es igual. El proceso educativo, el proceso cognitivo para el adulto funciona de manera distinta a la del niño. Él ya tiene sus propios esquemas, sus propias concepciones, su propio manejo del tiempo, su propio manejo de la información, y la educación tradicional no puede satisfacer el ritmo en el cual un adulto aprende. La educación no formal, que ahora se ha hecho formal, ya no es emergente la educación a distancia, ha permitido esta flexibilidad, debido a que no es necesario para la persona tener que trasladarse a una institución, a una infraestructura, para poder ver clases o entregar sus clases. La necesaria, el necesario surgimiento de la educación a distancia se puede ver reflejado en cómo en los años 80 y 70 muchos países en todo el mundo, muchos países desarrollados, terminaron viendo un auge de la educación a distancia, y más aún los buenos resultados de la misma. A día de hoy tenemos, aún aquí en Venezuela, la concepción de que preferimos ver clases presenciales. Yo personalmente también tenía esta idea. Si me hacen elegir entre clases presenciales y clases a distancia o modalidades a distancia, preferiría aquellas que son presenciales. Sin embargo, por las responsabilidades, por los deberes, por las dificultades de traslado y del manejo del tiempo, bueno, más que de manejo del tiempo, está en la disponibilidad del tiempo. He hallado que la modalidad que ha sido presentada hasta ahora por la Universidad Abierta es precisamente la adecuada, y que además está lo suficientemente bien estudiada y estructurada como para poder ser de buen aprendizaje. Así que mis prospectos para la educación en la Universidad Abierta son de altas expectativas y de gran entusiasmo para mí también.